la bibliografía con la que nos vamos a manejar. Básicamente tenemos dos libros actualizados, digamos, de referencia, que es el libro de auditoría de la Tuca, ¿sí? Y el de Slows, ¿sí? Tanto la Tuca como Slows manejan, ¿sí? Están todos los contenidos del programa. Eso es como bibliografía para que ustedes elijan para comprender más, ¿sí? Las normativas técnicas que vamos a ir viendo. ¿Mm? Porque les da algunas explicaciones adicionales que si ustedes leen fríamente la norma, ¿sí? Quizás los ayuda más, ¿sí? En cuanto a las resoluciones y las otras normas que nos vamos a manejar, si ustedes van al aula virtual, ¿sí? En archivos van a encontrar eh, parte, o sea, la mayoría de las resoluciones que vamos a ir tocando. Hay una que tiene como 900 páginas, que yo lo que estoy tratando de hacer, eh, llegué a la mitad en el desglose. En realidad ahí están todas las resoluciones, todas las NIA, todas las normas internacionales. Entonces, mi intención es separar NIA por NIA para que ustedes puedan bajar, ¿sí? La norma de auditoría que estemos viendo en ese momento, ¿sí? Porque si no es muy difícil buscarla, ¿sí? Ahí en tantas hojas, dónde empieza una y dónde termina, ¿sí? Entonces yo estoy haciendo el desglose. Pero fíjense, investiguen porque tienen material ahí para las clases, ¿sí? Vayan abriendo, ¿sí? Los respectivos links y van a encontrarse con textos, ¿sí? Que se han subido, ¿sí? Que el equipo docente ha subido para trabajar, ¿sí? En la materia. Eh, los que son nuevos, ¿sí? Los que ya vienen del año pasado ya lo manejan. Ustedes saben que hubo un cambio en la normativa contable, ¿sí? Ahora ya no está más la RT8 para que recordar, 8, 9, la 6 de ajuste por inflación, se ha compilado, ¿sí? Toda la normativa contable, excepto algunas, ¿sí? En la NUA, que es la norma unificada. La norma unificada, eh, hasta el cuatrimestre pasado teníamos la norma que es la 54, que había sido complementada con la 56, que había sido complementada con la 59 y ahora se agregó la 62. La 62 igual nosotros no trabajamos generalmente con esto, con la 62 lo que hace es traer de la vieja RT que se refería a cooperativas, ¿sí? La parte contable, la parte de auditoría de cooperativas sigue en la RT que estaba, pero lo de cooperativas contable lo anexó a la nube, ¿no? Lo que ustedes tienen que ver es quienes hayan venido estudiando con la 6, la 8, la 9, sepan que para determinados conceptos en la teoría que los podemos preguntar o para manejar la práctica, tenemos que revisar la 54. No se asusten porque cambian pocos conceptos,
sino que se unificó, se compiló y se le dio otro esquema. ¿Mm? Pero no hay grandes cambios, ¿sí? Salvo, por ejemplo, que cuando hablamos de criterio de evaluación, por ejemplo, de bienes de cambio, como principal pone el costo ajustado por inflación, ¿sí? No valor corriente, ¿sí? Eso no significa que pueda aplicarse valor corriente si así la empresa lo considera que como norma de evaluación va a aplicar corriente y lo da como alternativa, pero como primero es costo histórico ajustado y en ese modelo nos vamos a manejar, ¿sí? Cuando hagamos preguntas desde la teoría o cuando apliquen la práctica, por ejemplo, de bienes de campo, ¿sí? Quienes no hayan estudiado con la 54, no la hayan visto, la primera tarea que van a tener es leer la 54, ¿sí? Porque tienen que estar al tanto de esas modificaciones para poder después auditar, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Después, en cuanto a las normas de auditoría, tenemos que ver la RT 37 que fue modificada por la 53, ¿sí? Entonces, ahí ustedes tienen que, esa es como eh, la norma base que van a tener que tener. No es larga, no es una norma complicada, así que yo les sugeriría que eh, bajen esa norma, la tengan impresa y la vayan estudiando a medida que vayamos viendo los temas. Ahora, cuando vayamos desarrollando, van a ver que nuestra norma local de auditoría, la 37, decimos 37, pero admitimos que es con la modificación, ¿sí? Es una norma mucho más sencilla con respecto a todas las normas de auditoría internacionales. ¿Sí? Para las empresas que aplican normas local, suficiente con esto, o sea, van a aplicar la 37. Pero muchas de las cosas que nosotros vamos a ver para ampliar el concepto, vamos a ir a las NIAs, ¿no? A las normas internacionales de auditoría. Y ustedes en los archivos tienen esas NIAs. También hoy se pueden bajar, ¿sí? De cualquier buscador de internet, ¿sí? Ponen NIA 200 y les va a bajar el texto. Pero en la bibliografía, ¿sí? En archivos está. ¿Hasta acá bien? Entonces ustedes vean en cuanto a libros soporte, ¿sí? Sí, se manejan con la tuca es mucho más sencillo, quizás más comprensible, y Slows es un texto que por ahí es muy completo, eh, pero quizá con una terminología un poco eh, más intensa que la tuca, pero cualquiera de los dos les sirve para preparar la materia, ¿sí? Vayan viendo unidad a unidad, no se dejen estar porque la bibliografía y lo que hay que estudiar es mucho, y si lo dejan para cercano al parcial, después ahí están los problemas, ¿sí? Eh, una consulta adicional. Las clases están, los viernes son de 20 a 23, ¿sí? No hay posibilidad de cambiar eso. ¿Ustedes los martes prefieren empezar a las 19 o les queda más cómodo empezar a las 20? Desde ya les digo que la clase no va a durar 3 horas, porque lo que vamos a intentar es darle el apoyo
para que ustedes puedan entender después la bibliografía, pero no voy a estar 3 horas hablando como, ¿sí? Eh, haciendo una clase magistral, porque ustedes ya a esta altura de la carrera lo que necesitan es la guía, ponerse a estudiar y en la siguiente clase, sacamos dudas y avanzamos con los temas. ¿Ustedes prefieren a iniciar a las 20 o a las 19? Los martes. Los viernes es a las 20. Bien. Para mí a las 20 también. ¿A las 20 todos están de acuerdo de empezar a las 20? Yo no tengo problema. Bien. O sea, generalmente Sí, el profe, no hay problema problema. siempre es adelantarlo, no atrasarlo. Yo por cómo veníamos trabajando en cuatrimestre anterior, generalmente ustedes manifestaban que era a las 20. Cuando era ¿cómo surgió el horario de las 19? Porque dábamos presencial y en San Miguel salir a las 23 les causaba bastantes inconvenientes para viajar. Entonces pidieron en aquel momento un adelantamiento de 19 a 22. Hoy que vamos virtual, ese problema no lo tenemos. Entonces, perfectamente podemos ir a las 20, que la mayoría de ustedes trabaja y tienen un ratito más para empezar. ¿Mm? A mí me parece, o sea, conectamos hoy a las 19 porque era el horario que estaba en página, ¿sí? Pero bueno, si es así, yo es más, ya voy a prever para los próximos cuatrimestres empezar a las 20, porque me parece que para ustedes es mejor. Pero si alguno tiene inconvenientes con las 20, me lo dice. De todas maneras, no debería dificultar porque, como ya les digo, estamos atrasando el horario y no adelantándolo. El adelantamiento a veces sí les trae inconvenientes. Así que si no hay problema, yo ya después voy a poner para que los que no vinieron hoy, porque yo tengo en lista mucho más acá, en este momento son 35 ustedes, y yo tengo en lista 50, ¿sí? Así que evidentemente hay gente que hoy no se ha conectado. Entonces lo voy a poner, ¿sí? En la página. Bien. Algunos de los que entró, porque cuando yo copié el link de asistencia, eran 32, ahora son 35. ¿Alguno no tiene el link de la asistencia? Yo, profe. Karen, Sí, bueno, se los por favor. pego. ¿Mm? A ver si es esto. Sí. Ahí te lo pegué, Karen, y a los que entraron más tarde, complétenlo, ¿sí? Gracias, profe. Bueno. Bueno, segundo tema antes de empezar las clases. A ver, yo luego les voy a subir, les voy a mandar el cronograma. ¿M? Pero las fechas, si quieren anoten, igual después van a tener el cronograma que yo les voy a subir a la página. En principio, los parciales quedarían para el viernes 24 de abril el práctico y el martes 28 de abril el teórico. Primer parcial. 24 de abril el práctico y 28 el teórico. Los exámenes son presenciales, ¿sí? Luego, el segundo parcial sería el 2 de junio
martes 2 de junio el teórico, viernes 5 de junio el práctico. ¿Mm? Creo que eran ese, a ver, porque estábamos. Creo que habíamos definido ese porque hay problemas. A ver, denme un segundito que voy a buscar un archivo. Denme un segundito. Bien, he vuelto. Sí, lo definimos el martes 9 y el viernes 12 de junio. Perdón, martes, no, martes 9 de junio y viernes 12 de junio. ¿Cómo, profe, puede repetir? Martes 9 de junio y viernes 12 de junio. Sí, esa es la modificación que hicimos. Porque el tema de los feriados complicó, ¿sí? Armar. Bien. Entonces, en esa fecha sería el segundo parcial. Perdón, profe, el segundo parcial sería entonces, Martes 9 de junio y viernes 12 de junio. perfecto, gracias, profe. Bien. En la siguiente semana no habría nada, ¿sí? Porque tenemos el siguiente martes que estamos corrigiendo, o sea, en esa semana nosotros corregiríamos y quedaría el día martes 23, haríamos las entregas de las notas y las revisiones de los parciales, primero y segundo, tanto de teoría como práctica, o sea, nos encontraríamos y los que tienen que revisar los parciales teóricos lo ven conmigo y los que tienen que revisar los parciales prácticos van con Carolina, ¿sí? Generalmente nos juntamos en el aula, uno en un lugar, otro en el otro, y vamos haciendo las revisiones. Y el viernes 26 de junio tomaríamos los recuperatorios y los integrados. Luego les tendríamos que subir las calificaciones a la página. No tenemos problema del martes siguiente, aunque el cuatrimestre esté cerrado, ¿sí? De hacer, o veríamos de juntarnos si hay algún caso en especial, como ver ese parcial, si hacemos un Zoom, ¿sí? Desde una Zoom personal o algo, porque tenemos que entregar las actas y no hay chance ya más de mover nada. O sea, el último día, ¿sí? Para cierre de notas es el sábado, ¿sí? Siguiente, o sea, sería el 29 de junio. Ahí creo que está puesto para terminar el cuatrimestre. Así que estamos justitos, ¿sí? Pero bueno, el único día que les queda unido, que quisimos evitarlo, pero no pudimos, es el viernes, ese viernes 26, que quien dé recuperatorio y le toque dar recuperatorio, teoría y práctica,
va a tener que ser en el mismo día. Los parciales pudimos hacer cada cual en su día, ¿m? Para que ustedes tengan más tiempo, pues sabemos que no les gusta que es dar la teoría y después la práctica en el mismo día. Entonces, mientras lo podamos hacer y podamos mantener este cronograma, genial. Sepan que el cronograma que les vamos a subir puede sufrir modificaciones. Este es un año bastante particular, como el año pasado también hubo problemas, ¿sí? Ustedes ya habrán visto que los no docentes publicaron días de paro. Cuando los no docentes hacen paro, no hay ningún tipo de actividad en la universidad presencial, no toca, o sea, de los días que tenemos previstos para parcial, ya los verificamos que no había, eh, y a esto los docentes todavía están planificando las fechas de paro. Eh, Así que puede sufrir modificaciones. Trataremos de que no, inclusive lo hablamos con Carolina, que si algún día no hay conectividad o no nos podemos conectar o cualquier cuestión de eso, vamos a tratar de grabar la clase. De hecho, ya algunas tenemos grabadas y subirlas para que las vean en forma sincrónica. Esperemos que no pase, que se vayan solucionando los problemas, aunque por lo que se vislumbra, me parece que las cuestiones se van a agravar más que solucionar. Pero bueno, vayamos viendo durante la cursada cómo se van desarrollando las cosas, ¿sí? En principio el cronograma está previsto como para poder dar todos los temas, ¿sí? ¿Hasta acá todos bien? Consulta, Ay, profe. ¿El integrador, todos rendimos el integrador? no. ¿O Bien, necesitamos uno? vamos, ahí va a preguntar si hay alguno que era nuevo en la materia, porque tiene diferencias con respecto a las otras contables, ¿sí? Eh, Acá a diferencia de, por lo menos de las contables, las de contabilidad básica, intermedia, no sé cómo se manejan en estados, pero creo que igual, acá les permiten, la reglamentación nos permite recuperar cruzado, ¿sí? Ustedes se acuerdan que en las contables cuando toma el primer parcial, si viene una nota teórica y una nota práctica, ¿sí? Si uno tenía, no sé, un 8 en una de las partes y un 2 en la otra, el parcial técnicamente estaba desaprobado, ¿sí? Si uno en el segundo parcial desaprobaba una parte, cualquiera fuera, quedaba ya libre. ¿Mm? Acá permiten cruzar, ¿sí? Entonces, si yo, lo que no se puede es recuperar dos parciales de la misma parte, pero pueden estar recuperando el teórico del primero y el práctico del segundo, o el práctico del primero y el teórico del segundo, ¿sí? ¿Lo comprenden eso? Esa es una ventaja porque pueden recuperar un teórico y un práctico, no importa de cuál es, ¿sí? El recuperatorio práctico generalmente ya es integrativo, ¿sí? Igual háblenlo con Carolina, que es la docente que los va a guiar, ¿sí? En la parte práctica. Pero una vez que ya uno dio el segundo parcial, aunque tenga desaprobado el primero, si le toca algo del segundo, va a decir, ay, no, esto no era del primero. No, porque ya vieron todo. Entonces, generalmente vamos integrando. Lo mismo que en la teoría. Siempre tratamos de hacer puros, recuperatorios puros, pero algunas cuestiones, ¿sí? Se tocan entre primer y segundo parcial. Entonces, todo hay que rever. Entonces,
Primero, esperemos que no tengan que ir a recuperatorio. Y que no tengan que ir a recuperatorio depende única y exclusivamente de ustedes. De cuánto tiempo le dediquen a preparar la materia. Preparar la materia es ver qué se ha dado en el día, cuál es la temática de la clase, cuál es el tema que se ha desarrollado, y buscar el material, sentarse, buscar el material, ampliar el tema y estudiar. ¿Mm? Entonces, si ustedes dedican buen tiempo a preparar la materia, van a llegar al parcial bien preparados, ¿sí? Y no van a tener que recuperar. Lo mismo en la práctica. Si ustedes hacen los ejercicios, generalmente Carolina les dice antes qué ejercicios se van a ver. Entonces ustedes ya tienen los conocimientos para hacer esos ejercicios, ¿sí? No hay nada nuevo, ¿sí? Sino los nuevos son los procedimientos de auditoría, pero saber evaluar, saber cómo se expone un rubro, qué es lo que se ve en la práctica, eso ya lo saben, porque viene de todas las materias anteriores. Entonces, ustedes tienen que tratar de hacerlo en su casa, solos, ¿sí? Y cuando Carolina lo explica, ver en qué se han equivocado, para ahí aprovechar, decir, ay, yo puse tal cosa, ¿por qué puse tal cosa? Quizá con la explicación que les da Carolina en un principio, dicen, ah, sí, era esto. Y listo, solucionó el problema y ya no van a volver a cometer el error. Si a pesar de todo eso no lo entienden, es el momento de preguntar. Ahora, si ustedes vienen con el ejercicio sin hacer, lo mismo que vienen con el tema sin leer, para eso le dejamos más o menos cuál es el tema principal que se toca en cada clase, no se aprovecha tanto la clase, porque ustedes van a copiar, ¿sí? El ejercicio que van viendo en la pantalla y después cuando se enfrenten al parcial mm, les van a surgir las dudas. Y las dudas les tendrían que haber surgido en clase, no el día del parcial. Entonces, nuestra recomendación como los docentes es, tanto las clases prácticas como las teóricas, venir con el tema ya armado y en clase estar atento para sacarse las dudas, ¿sí? Que el docente esté explicando el tema y si ustedes ya saben cuál es lo que no entendieron o están visualizando en el ejercicio lo que hicieron mal, es el momento de preguntar, ¿eh? De tal manera que lleguen bien preparados al parcial. Entonces, si llegan bien preparados al parcial, no tendríamos que estar hablando de recuperatorios, ¿sí? Entonces, nuestra mayor anhelo es que apruebe la mayor cantidad de personas posible y que haya la menor cantidad de recuperatorios posible, ¿sí? De hecho, cuando llegan los exámenes finales, ¿sí? Se nota muchísimo quién ha preparado la materia y este año, por ejemplo, hemos puesto muy buenas notas, ¿sí? Eh, algunos chicos que dieron final. Entonces quiere decir que se puede, ¿sí? Porque si hay alguien que se saca 7, se saca 8, porque se puede. Y que se saca 2 es porque por ahí, ¿sí? Le puso menos, ¿sí? Ahínco a la tarea de ponerse realmente a estudiar, ¿sí? Entonces, nosotros somos felices cuando ponemos buenas notas, créannos, ¿sí? De hecho, al que sacó 8 le mandé un mensaje personal, porque me encantó el parcial, ¿sí? Independientemente que había cometido algunos errores, cosas por eso sacó 8, pero realmente era muy lindo parcial. ¿Mm? ¿Están? Bien. ¿Quién apruebe con promedio 4
promedio 5, o sea, promedio menos que 6, ¿sí? Saben que van a quedar en condiciones de regular, con lo cual van a tener que dar final de la materia. El final es teórico, no hay, no hay un ejercicio práctico completo. Sí le puede tocar algún casito, ¿sí? de aplicación, pero no es un desarrollo práctico, no es un ejercicio, ¿sí? Completo. Para ir a integrar, ¿sí? Tienen que tener 7, no de promedio, sino o sea, el promedio les tiene que dar 7 o más, pero no vale tener 5 en uno y 9 en el otro. No. Todos los 4 parciales, los 2 teóricos y los 2 prácticos, tienen que estar, ¿sí? Con nota 7. A veces viendo el desenvolvimiento, ¿sí? Revemos algún parcial y podemos, ¿sí? Dejarlos integrar, por ahí tenían 7, 8, 7 y un 6, y revemos esas cuestiones. Pero de acuerdo a la reglamentación, todos los parciales tienen que estar aprobados, ¿sí? Con esa nota, ¿sí? Hasta acá vamos. El, el libre, el libre es aquel que obviamente desaprobó más de 2 parciales y el recuperatorio no lo aprobó, o no pudo llegar al recuperatorio porque tiene 3 exámenes desaprobados. El libre da la misma teoría que da el regular, pero además hace un ejercicio práctico integrativo, ¿sí? Entonces, como verán, la mejor alternativa es meterle pata, ¿sí? Durante el cuatrimestre, de tal manera que no llegar ni al final, ¿sí? Y menos a obligar, ¿sí? Un segundito que voy a apagar el teléfono, no me olvidé. Bien, ¿hasta acá alguna duda? No, ¿No? ¿Todos comprendieron la forma de...? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ahora nos vamos a centrar, para los que ya le hicieron, en recordar. Para los que no le hicieron, vamos a ver el primer punto del programa, que es la auditoría, qué clases de auditoría hay, cuáles son las condiciones, cuál es el marco de información que vamos a tratar. Para eso yo les voy a compartir unas filminas, ¿sí? Unas diapositivas, no sé. Filminas me sonó muy antiguo, se me deschavó la edad, me parece. Eh, ¿Cómo se le dice ahora? Slide. Bueno, unas presentaciones, un PowerPoint, donde vamos a ir viendo, ¿sí? Todos los temas. ¿Estamos? Bueno, vamos a compartir pantalla. Y díganme si están viendo la pantalla. Viendo sí, se ve. bien. Bien. Bueno, vamos a arrancar a ver qué es lo que vamos a ver
en esta materia, ¿sí? Que es el concepto de auditoría contable, ¿sí? Bueno, yo lo que primero propuse es decir, bueno, quiero saber en sí qué significa el término auditoría sin traerlo al área contable específicamente, o sea, ¿qué significa para la Real Academia Española el término auditoría? Y fíjense que la definición que nos trae dice que es una revisión sistémica, ¿sí? De una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de reglas o de criterios a las que deben someterse. O sea, acá me está hablando de revisar y podemos revisar una actividad o una determinada situación y ver si se están cumpliendo o no determinados criterios que deberían respetarse en esa actividad o en esa situación que estamos evaluando. Entonces, acá lo que estamos viendo que auditoría significa controlar, está atado al concepto de control, ¿sí? Cualquier auditoría que hagamos, porque ustedes van a ver que la auditoría contable no es la única auditoría. Nosotros nos vamos a enfocar a un tema, ¿sí? Con determinadas normas y procedimientos para eso. Pero también podría haber, no sé, la auditoría de un esquema de trabajo, ¿sí? Y que tuviese que, no sé, un ingeniero, por ejemplo, controlar, ¿sí? Una actividad que se está desarrollando en un determinado ámbito. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer una auditoría de esa actividad. ¿Qué reglas le va a aplicar? Las relacionadas con esa actividad que se está desarrollando, las normas que le competen. Hay auditorías que son auditorías forenses, ¿sí? O sea, hay muchos tipos de auditoría y todo lo que vamos a ver es que cuando alguien está auditando, lo que está haciendo es controlando. Y vamos a ver quién puede hacer ese control, por qué ese control y a cargo de quién tiene que estar ese control, ¿sí? Cuando vamos a los libros que hablan de controlar, ¿sí? Vemos que hay tres componentes básicos en cualquier elemento en cualquier situación de control. Esos elementos son un objeto, que es lo que se va a controlar, un sujeto, que es el que se va a encargar de hacer ese control, y sensores, ¿sí? Que en nuestro caso van a ser normas. ¿Mm? Entonces, en estos elementos tenemos que ver que el sujeto que realiza esta actividad de control de auditoría tiene que ser independiente del objeto, tener total independencia del objeto. Y ahora vamos a ver cómo en nuestra auditoría de estados financieros esto es fundamental y agrega además otro tipo de independencia. Pero la primera cuestión en cualquier auditoría es que quien controla sea independiente del objeto de la cosa a controlar, porque si tiene, ¿sí?, alguna relación que coarta esa independencia, no va a ser objetivo, ¿sí? Va a entrar a tallar su subjetividad y su falta de independencia. Hay una coerción ahí que no va a permitir elaborar, ¿sí?, un informe que sea realmente
que no esté tildado de falta de independencia, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, sujeto independiente, y vamos a ver cómo esto de la independencia más ocupa una unidad, ¿sí? El tratamiento después van a ver de la independencia porque es eje central en nuestra auditoría de estados financieros. Entonces, vimos que esto se va a reflejar en cualquier tipo de auditoría, sea interna, externa, una auditoría fiscal, porque dijimos respecto de una actividad o de un proceso, bueno, puede ser que estemos auditando, ¿sí? La verificación de la determinación de un impuesto o una auditoría operativa sobre un determinado proceso que no tiene nada que ver con lo contable, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ahora vamos a entrar en la auditoría contable, vamos a ver que hay de dos tipos, la externa y la interna. Vamos a empezar primero por la externa, la auditoría contable externa. Dijimos, ¿cómo? Que es también. No, puede ser que haya, estábamos ahí. No, no, estamos bien. No, puede ser que haya borrado alguna y hayan quedado mal numeradas. Bueno, cuando estamos hablando de la auditoría contable externa, esto se sigue manteniendo, que el sujeto sea independiente al objeto. Y acá nosotros vamos a ver seguidamente esto que nos está diciendo que el principal objetivo que tiene una auditoría contable externa es incrementar la confianza de los usuarios, que necesitan tener esa información contable y financiera que está suministrando un ente, ¿sí? De el cual buscan esa información. Vamos a ver entonces cómo está relacionado esto. Por un lado tenemos un ente o una empresa, ¿sí? Que administra un patrimonio, ¿sí? Y por el otro lado tenemos usuarios, que son los que tienen que tomar decisiones en base a la información que está presentando este ente. ¿Dónde, en qué lugar estos entes presentan la información de ese patrimonio que han administrado? ¿Dónde está esa información? En los estados contables o estados financieros. De estos estados contables los preparan, ¿sí? Los entes, ¿sí? La gerencia del ente que ha administrado un patrimonio, ¿sí? Hasta acá vamos. Y esa información que se vuelca en los estados contables o estados financieros, ¿sí? Necesitan ser evaluadas por determinados usuarios internos o externos del ente para la toma de decisiones. ¿Mm? Pero acá hay un problema que vamos a ver, que los intereses de esta parte y los intereses de esta parte pueden estar contrapuestos, puede haber colisión de intereses. ¿Mm? ¿Mm? Porque por un lado tenemos la dirección del ente que emite esos estados contables. ¿Para qué? Para que estos usuarios tomen decisiones.
Entonces, entre esta dirección que emite los estados contables y estos usuarios que toman decisiones, aparecen estos intereses contrapuestos. ¿Por qué intereses contrapuestos? Imagínense esta situación. El ente desea tomar un crédito bancario. ¿Quién va a ser el usuario de su información en este caso? El banco, ¿Quién va a estar mirando los estados contables? el que le va a dar el crédito, el banco. El que le va a dar el crédito. El banco, la financiero, quien le vaya a dar el crédito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La dirección del ente, llamémosle el ente, ¿sí? Si su objetivo es tomar un crédito, ¿qué puede pensar el usuario? ¿A qué debe, cuál sería su temor? Él tiene un estado, el usuario hizo el estado contable, No, participó en la confección del estado contable, no. ¿Pudo involucrarse en revisar la información que contiene el estado contable? ¿Tiene injerencia para estar mirando si las ventas son las ventas, las compras no son las compras? no, No puede, no puede. Entonces, el usuario puede desconfiar de que el ente esté mostrando una información en sus estados contables que no es. Piensen que el estado contable es la foto patrimonial del último día del cierre de ejercicio y la evolución de los resultados del patrimonio durante ese año. Una foto, ¿sí? Entonces, puede pensar que la información, ¿sí?, contiene algún desvío a propósito para que lo que ellos quieran ver se vea. Entonces, sí, pueden decir, bueno, ocultemos pasivos, ¿sí?, para que me muestre una situación patrimonial mejor. Reclasifiquemos para que, por ejemplo, en el corto plazo me dé mejor. ¿Mm? O sea, pueden manejar la información el ente, ¿sí? Podría, si no tiene ningún control, manejar la información para mostrar lo que el usuario quiere ver. Podría ser otra situación contraria, ¿sí?, que el ente quisiera evadir impuestos, por ejemplo, y el usuario ahí que está tomando el estado contable, ¿quién es? El fisco, que va a nutrirse de la información contable para ver si determinó bien la carga impositiva. ¿Mm? Entonces, este usuario que se llama fisco, ¿sí?, tiene que confiar en lo que dice el estado contable que preparó el ente y que puede sospechar que lo que está mostrando es para beneficiarse con un diferimiento de impuestos o no, o directamente no pagar un impuesto, ¿sí? Reducir la carga. Entonces, lo que se necesita en que estos estados contables adquieran confiabilidad, adquieran credibilidad. Y acá es donde empieza a jugar el papel nuestro, el de los auditores, contadores públicos, en su rol de auditores externos, ¿sí? Nosotros vamos a ser ese sujeto que vamos a controlar
la información que contienen estos estados contables para aumentar la confiabilidad o la credibilidad de esos estados contables. ¿Bien? Entonces, el objeto van a ser en una auditoría de estados contables o estados financieros, como van a encontrar en la bibliografía, los estados contables. El objeto son los estados contables. El emisor de los estados contables es el ente, es la gerencia del ente, la dirección o la gerencia del ente. Ellos son los responsables legales, ¿sí?, de preparar y emitir, no nosotros, ¿sí? Esto grábenselo desde ya. ¿Sí? ¿Quién es el responsable legal de lo que contiene la información que contiene los estados contables? Es quien los emite. Y quien los emite es el ente, la dirección o la gerencia del ente. ¿Bien? Y el sujeto vamos a ser nosotros, como auditores externos, que en nuestra calidad de independientes, vamos a tener que ser independientes respecto al objeto y respecto al sujeto. Es decir, cuando veamos independencia, específicamente, vamos a tener que ver que tenemos que ser independientes de los dos, de nada que nos relacione con alguna actividad que está influenciando en esos estados contables, ni con el emisor de los estados contables, ¿sí? Porque si yo, auditor, por decirle algo que lo vamos a ver, pero que lo van a entender rápidamente, el sujeto emisor del estado contable, ¿sí?, es una sociedad donde la dirección, por ejemplo, es de mi hermana, ¿sí?, es de mi padre. ¿Ustedes piensan que yo podría ser objetiva con lo que estoy mirando? ¿O podría dejar pasar cosas que no les conviene al ente que se muestren, que están mal valuadas o mal expuestas o no expuestas? ¿Sí? Entonces, si yo tengo una relación de familiaridad con cualquiera de las personas del ente, de los directivos del ente, que se ocupan de preparar y la información financiera que se va a volcar en los estados contables, ya ahí no, mi informe no va a ser realmente objetivo. Y lo mismo si yo estoy relacionada no con los directivos, no con el emisor, pero sí con el objeto. Tengo actividades, ¿sí? Soy uno de los principales proveedores o uno de los principales clientes, entonces no puedo, ¿sí?, estar emitiendo un informe, ¿sí?, que contiene información donde yo soy parte. Entonces, en este tipo de auditorías tenemos que ver que la independencia del auditor lo sea tanto del emisor como del objeto, ¿sí?, que se vuelque en los estados contables, ¿sí? Tanto del objeto como del emisor. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, vamos ampliando, entonces dijimos que el objeto eran los estados contables. Y estos estados contables o estados financieros
son los que van a ser sometidos al control, ¿sí?, del auditor. ¿Mm? Este auditor externo va a investigar todo lo que esté involucrado en estos estados contables, tiene que hacer una tarea de investigación y va a comunicar a la gerencia, ¿sí?, los resultados de esa evaluación que hizo luego de este proceso de investigación. Ese proceso de investigación va a determinar la existencia o no de desvíos. O sea, lo que nosotros queremos saber es si la información que está contenida en estos estados contables tiene desvíos. ¿Y desvíos de qué? ¿Sobre qué está desviado? ¿Se acuerdan que lo primero hablamos de los sensores? ¿Sí? Que en toda tarea de control había un objeto, un sujeto y había sensores. Bueno, acá es donde en esta auditoría vamos a determinar cuáles son los sensores. O sea, yo tengo que investigar que no se desvíe. ¿Que no se desvíe de qué? Entonces, esos sensores que yo tengo que ver y tener en cuenta para ver si hay desvíos o no, son las normas contables aplicables. Lo que yo voy a determinar es si la información que está contenida acá no tiene desvíos. Desvíos respecto de lo que surgiría si se aplicaran en forma correcta las normas contables. ¿Mm? Y luego voy a comunicar, le dije a la gerencia, a la administración, ¿sí?, y a los usuarios cuando haga qué. Voy a comunicar a través de mi informe de auditoría de la existencia o no de desvíos. Si hay desvíos o no hay desvíos. Pues cuando vean los informes de auditoría que nosotros vamos a ver muy sucintamente, porque es el tema de auditoría 2, ¿sí? Pero en el informe de auditoría van a ver que hay distintos tipos de informes según se hayan detectado o no desvíos, ¿sí? Y qué tipo de desvío y cómo afecta la información contable, ¿eh? Si en forma generalizada, si no, si respecto de un rubro, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto lo entendieron. Ven acá esto que hablábamos al principio de los sensores, ahora le encontramos, ¿sí?, en nuestro rol de auditores, ¿sí?, cuáles serían esos sensores. Y son las normas contables aplicables. ¿Mm? Esas normas contables, ahora vamos a ver cuáles son. ¿Mm? Las que tenemos que tener en cuenta para ver si estos estados contables responden, ¿sí?, de acuerdo a lo que ahí está indicado. Bien. Acá yo les copié, no sé si lo ven bien, ahí lo ven mejor. La definición que dice Carlos Slow, ¿sí?, sobre qué sería la auditoría externa de los estados contables o estados financieros. ¿Mm? Entonces, él los define como el examen de información por parte de una tercera persona distinta de la que la preparó y distinta del usuario. Entonces, ¿esa tercera persona quién es?
¿Quién era? El auditor. Nosotros, los auditores, ¿sí? Que somos distintas del quien lo preparó, ¿quién los preparaba? ¿Quién preparaba la información esta? Lentes. El ente, la dirección del ente. Y distintas del usuario, que es el que va a utilizar la información del estado contable. ¿Mm? Con la intención de establecer, volvemos, examen de la información por parte de una tercera persona, con la intención de establecer su razonabilidad, dando a conocer los resultados de ese examen a fin de aumentar la utilidad que posee. La utilidad que poseen esos estados contables para el usuario, ¿sí? Que si se descree de ellos, ¿sí? No va a poder basarse en esa información. Entonces nosotros lo que queremos es que pueda tomar decisiones en base a eso. Y fíjense que acá vemos algo que decía establecer su razonabilidad. Nosotros, por mejor auditoría que realicemos, por mejor procedimientos que apliquemos, ¿sí? Que vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso, no vamos a poder controlar el 100% de las operaciones o determinar que son el 100% de las operaciones, aún las hayamos podido mirar, que es el 100%. Sino lo que vamos a decir que en base a todo el examen que hicimos, la información que surge de esos estados financieros son razonables, ¿sí? No hay desvíos que se hayan detectado, ¿sí? Que hagan presumir que esa información no es correcta. Pero no, nunca vamos a poder dar un 100% de veracidad de lo que contiene. Si no nos quedamos a decir, sí, vamos siempre a estar hablando de la razonabilidad de esos estados contables, ¿sí? Ahora, para que esto ocurra, ¿sí? Que el usuario confíe en nuestro informe, ¿sí? Va a depender esa confiabilidad en que se cumplan determinadas pautas. Entonces, ¿qué dice que se tiene que cumplir? Que ese trabajo, ¿sí? Ese encargo al que estamos haciendo, haya honestidad, capacidad, seriedad y otros atributos de los administradores, ¿sí? Que actúan como eficientes y eficaces hombres de negocio. ¿Sí? Si la empresa que emite los estados contables está relacionado con maniobras fraudulentas, ¿sí? El usuario, por más que haya un informe, no va a confiar en esos estados contables, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que pensar y que el auditor debe descartar es que el emisor de los estados contables, ¿sí? Los emisores actúen con honestidad, con capacidad, ¿sí? Como eficientes hombres de negocio, ¿sí? Que las operaciones que realizan no estén tildadas de fraude. Por eso van a ver, cuando empecemos a ver cómo desarrollamos, cómo planificamos nuestra tarea, que lo primero que tenemos que hacer es tomar conocimiento del ente. ¿Mm? Y cuando decimos conocimiento del ente, es conocimiento del ente y de las personas que administran ese ente. ¿Mm? También se tiene otra condición, otro elemento, es que los controles internos del ente sean
buenos, sean eficientes en relación con la preparación de la información financiera. Ya vamos a ver cómo evaluamos los controles internos que permiten detectar, prevenir y corregir, ¿sí?, errores, ¿sí?, o fraudes, ¿sí?, en la información financiera que se está registrando de todas las operaciones del ente. Entonces, cuanto mejor sea la evaluación del control interno, ¿sí?, vamos a ver qué tipo de procedimientos aplicamos, ¿sí? Pero si el ente tiene buenos controles internos, obviamente que va a haber una mayor confianza y eso lo vamos a evaluar nosotros, como auditores, porque el usuario no tiene manera de evaluar eso. ¿Cuál es la calidad de las reglas que utiliza para preparar la información? Las normas contables, ¿sí? ¿Qué tipo de normas está aplicando? Vamos a ver la existencia o no de opiniones de terceras personas, ¿sí?, sobre el funcionamiento de controles internos o aplicaciones de normas, ¿sí? Y la calidad, dice, de las evaluaciones que concluyen en dichas opiniones también dependen de las condiciones personales de los profesionales que dictaminan, ¿sí? Condiciones, o sea, nosotros tenemos que tener capacidad, ser idóneos, ¿sí?, en esta tarea que estamos asumiendo. ¿Sí? Dice, de su independencia total y absoluta del ente objeto de la revisión y de las regulaciones que existen respecto de su trabajo. Entonces, todo este marco se tiene que dar, ¿m?, para que este examen que estamos haciendo realmente logre el objetivo de aumentar la utilidad de los estados contables, porque van a gozar de mayor credibilidad, ¿m?, para los terceros usuarios de la información. ¿M? ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, estos estados contables básicos, recuerden que los estados contables básicos tienen que comprenden los estados contables básicos, ¿sí? ¿Cuáles eran los estados contables básicos? A ver, hey, ¿están ahí? Hola, profe, el balance, el estado de flujo efectivo, A ver, el el, balance, ¿cómo se llamaba el balance? Toda situación patrimonial. Bien, sí. estado de situación patrimonial. A ver, los ayudo. Los estados contables básicos son 4. Estado de situación patrimonial. ¿Cuál más? Estado de resultados, estado de evolución del Estado de patrimonio neto, Evolución de resultados, patrimonio neto. evolución del patrimonio neto, y lo dijeron El flujo. recién, Flujo y de el flujo de... ¿sí? Esos son los estados contables básicos. Pero esos no son los estados contables. Cuando hablamos de estados contables, hablamos de esos más la información complementaria que está volcada en notas y anexos. Recuerden que los estados contables básicos, ¿sí?, son estados contables resumidos, ¿sí?, que muestran información, pero que no tiene todo el detalle que necesitaríamos ver, ¿sí? Nosotros nos muestran que, por ejemplo, en el rubro bienes de uso
un determinado importe. Ahora, supónganse que la empresa, dentro de esos bienes de uso, tiene el inmueble y tiene rodados. Y que los inmuebles, si se han constituido hipotecas para sacar algún crédito con aval en esos inmuebles, y que en los rodados, las camionetas y los camiones de la empresa se compraron con prendas. ¿Sí? Están prendados. Si no hubiese información complementaria y solo estuviesen los estados contables básicos, dos empresas que tuvieran el mismo valor de bienes de uso, la misma constitución, toda, una que no tienen afectado a ninguna garantía real, ni prenda, ni hipoteca, y la otra que sí los tienen afectados, mostrarían la misma situación. ¿Sí? Dirían, no sé, el rubro bienes de uso, vemos el número y son 150 millones de pesos, por decirles algo. Ahora, es lo mismo que ahora nosotros vamos a ponernos en lugar de usuarios, ¿sí? Y nosotros como usuarios vamos a estar otorgándole una línea de financiación, porque somos proveedores, porque somos una entidad financiera. ¿Da lo mismo que estén afectados a una garantía real o no? ¿Nos daría lo mismo como usuarios? No. No. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta una info. ¿Sí? Me están diciendo que tienen 150 millones, pero no es lo mismo que esos 150 millones le pertenezcan al ente, que estén atados a una condición de que si no cumple con el crédito, sí los va a perder. Entonces, yo puedo decir, no, voy a financiar, total, tengo activos que me soportan y que puedo ejecutar, y resulta que no, que esos activos ya estaban grabados, por una prenda, por una hipoteca. Entonces, la información que brinda es la básica, es en forma resumida. ¿Por qué? Porque nos permite de esta manera, si no sería imposible, obtener una visión general de la empresa. Cuando uno toma el estado de situación patrimonial a simple vista, nosotros ya vemos grandes números. Podemos ver cuánto es el activo corriente y cuánto es el pasivo corriente. Entonces vemos si la empresa, con las disponibilidades actuales y lo que se le vaya a generar en el próximo ejercicio de eso que tiene, ¿sí?, va a ser capaz de responder a las deudas que le van a vencer en el corto plazo, lo que es el capital de trabajo. ¿Sí? Podemos ver, ¿sí?, podemos determinar la solvencia, la liquidez, el grado de endeudamiento, podemos hacer un montón de controles a simple vista. Si el estado de situación patrimonial lleva 20 hojas, porque está toda la información abierta y hay aclaraciones en medio de esa información, sería imposible, ¿sí?, tomar ahí una visión del ente en su conjunto, ¿sí? Entonces, lo que está previsto es, bueno, la información básica va a estar en estos estados contables, ¿sí? Yo voy a ver la situación patrimonial, voy a ver los resultados, ¿sí?, cómo se generó el resultado del ejercicio, voy a ver en el estado de evolución de patrimonio neto, cómo evolucionó desde el cierre del ejercicio anterior y lo que pasó durante el año que dio que el patrimonio, la composición del patrimonio neto al cierre sea la que está mostrada en el estado de situación patrimonial, o sea, pero es resumida. Entonces,
Decimos, hay que complementar. ¿Dónde se complementan? En las notas y en los anexos. Y por eso dice que forman parte, las notas y los anexos integran los estados contables. ¿Mm? Porque es donde vamos a hacer todas las aclaraciones y dar la mayor información sobre esas cuestiones que están resumidamente mostradas en los estados contables. Entonces, yo en el anexo de bienes de uso podré mirar cuál es la composición de sus estados, de sus bienes. Por rubro, cuántos rodados, cuánto en inmuebles, ¿sí? Cuánto en equipamientos, o sea, vamos a ver por rubros, y cuando vaya la nota que está referida a ese mismo rubro, ahí el ente va a decir cómo los valuó, ¿m? Qué métodos de amortización aplicó, si están grabados o no están grabados, ¿sí? Por una garantía real, prendas, hipotecas, ¿sí? Toda esa información surge de las notas. Entonces, en las notas, lo que se vuelca es todo aquello que nosotros podamos explicar mejor en forma de relato, ¿sí? Y todo aquello que es mejor interpretar con un cuadro, ¿sí? Como es el anexo de bienes de uso, ¿sí? Por ejemplo, que si yo lo tuviera que explicar como relato, ¿qué tendría que decirle? La empresa tenía al inicio tanto en rodados. Durante el año adquirió rodados por un valor de y dio de baja tanto valor. Con lo cual, al cierre, pues, y lo mismo con las amortizaciones. Si yo les relato eso, ustedes ven relatado eso en una nota, para tomar conciencia y el espectro de eso, ¿qué tendrían que hacer? Agarrar un lápiz y, en definitiva, volcar inicio, altas, tanto, para ver cómo evolucionó. Entonces, eso no sirve explicarlo como relato. Por eso hay un anexo que es un cuadro. ¿Mm? Ahora, si yo tengo que decir qué método de evaluación aplicó, cómo fueron sus amortizaciones, y si está grabado o no, eso con un cuadro no lo puedo mostrar. Entonces voy a una nota, ¿sí? Que es una explicación, ¿sí? De relatada, ¿sí? ¿Está? Todos ustedes tuvieron en, lo, en el tiempo reciente acceso a un estado contable real de alguna empresa o de alguna entidad, o alguno hace años que no ve y solamente lo sabe por las cursadas de las distintas materias contables, pero nunca vio un estado contable real. Yo solo de la cursada, profe, nunca vino. Bien, ¿quién Sí, más? yo igual, solo de la cursada. Bien, bueno, entonces, seguramente vamos a hacer algún trabajito de que ustedes busquen, ¿sí? Y ya pónganse todos los que lo hayan visto, los que tengan acceso y los que nunca hayan tenido, busquen estados contables. Se lo pueden pedir a cualquiera que tenga una sociedad anónima, una SRL, ¿sí? Una entidad sin fines de lucro, ¿sí? La información que presentan es pública, pero si no quisieran, díganle, fotocopialo, tachale el nombre de la empresa y después escaneámelo sin el nombre de la empresa. No me interesa saber qué empresa es, pero déjame que sea un estado contable actual, digamos,
cierre 2024, ¿sí? Cierre que algo que haya cerrado durante el 25. En las páginas de la Comisión Nacional de Valores tienen publicados estados contables, lo que pasa es que son más complejos, ¿no? Eh, pero tienen estados contables. Todos vamos a buscar de acá a 2 semanas, ¿sí? Nos vamos a poner como objetivo buscar los estados contables, ¿sí? ¿Está? Y vamos a hacer, ¿sí? Vamos a abrir el Zoom y yo les voy a preguntar aleatoriamente, a ver, X persona, decime cómo está compuesto el activo de esa empresa y cómo está compuesto el pasivo. ¿Qué podemos estar viendo? Porque si ustedes no ven un estado real, ¿sí? No lo palpan, ¿sí? Todo esto que yo le estoy diciendo, ¿sí? Hay presentaciones que cambiaron porque la NUA se está aplicando ahora obligatoriamente, pero no importa, el concepto es el mismo, ¿sí? Con algunas modificaciones de presentación, pero es el mismo. Entonces, ustedes a esta altura tienen que conocer un estado contable real, ¿sí? Ver cuál es esa salida de la información contable, ver que hay estados contables básicos y qué es la información que tengo en estas notas y anexos, y ver un informe de auditoría. ¿Mm? ¿Está? Entonces, todos agendan que tienen 2 semanas para buscar, tienen un poquitito más. Tienen 3 semanas, porque la segunda semana es feriado, ¿sí? Entonces tienen 3 semanas para buscar un estado contable, ¿sí? Entonces lo escanean y lo guardan en un archivito escaneado y tengan impreso una copia, ¿sí? Quizás yo les pida que me manden ese archivito y luego podemos hacer alguna actividad donde veamos algunas cuestiones, ¿sí? Porque si no estamos hablando muy en teoría, ¿eh? Entonces, yo sé que hoy es difícil conseguir trabajo para los que no tienen, ¿sí? Pero, y que los tiempos se complican y que algunas están con algunas otras actividades, pero ojalá todos pudieran, no importa la paga que reciban, ¿m? Eh, trabajar en un estudio contable o en una empresa que realmente lleve contabilidad, porque hay empresas que sí son SRL y SA, ¿sí? Pero son comercios en forma de que están organizados en forma de sociedad, pero que realmente la contabilidad se hace a último momento, la información, bueno, ya van a tener eh, que preocuparse cuando nos llegue un cliente de ese tipo, pero si ustedes pudieran conseguir, aunque sea algunas horas de trabajar en algún estudio o en alguna empresa, hacer una pasantía, hacer, como le llamen, 2 o 3 horas, los va a ayudar muchísimo, porque van a ver que esto no es una simple teoría, sino que lo van a poder ver, lo van a poder palpar, ¿sí? No es lo mismo no haber visto nunca un libro diario, ¿sí? Donde ustedes hacen los asientos, que verlo realmente plasmado. Hay gente que nunca hizo contabilidad real, entonces, ¿se acuerdan que cuando nosotros mayorizamos, hacemos una T para mayorizar las cuentas, ¿cierto? Pero eso es una simplificación que hacemos, ¿sí? Para poder, en una contabilidad no real, ¿sí? Poder obtener el saldo de las cuentas. Y la T no es más que una simplificación
de las últimas columnas del saldo, deudor y acreedor, con los movimientos que va teniendo la cuenta. Y lamentablemente una vez una persona me dijo, no encuentro el libro de las T. Le juro, es verdad, ¿eh? ¿Sí? Se lo juro por mi hija. Buscaba el libro de las T. Y yo decía, ¿qué es el libro de las T? El de las T, de las mayorizaciones. Claro, en la facultad, en la secundaria, en la facultad, enseñamos a mayorizar con una T y estaba buscando ese libro contable. No, ese libro era el libro mayor. Entonces, bueno, le mostré cómo era cómo era la salida de los mayores de cuenta. Tampoco hay un libro, ¿sí? Porque como no se exige, simplemente nos quedamos con la salida de los sistemas contables, de los mayores en papel, ¿sí? Pero le mostré cómo sería, ¿sí? Cómo era en realidad, que no había ninguna T, que la T era la simulación de los saldos, ¿sí? De las columnas de los saldos. Entonces, es muy importante que ya ahora que ustedes están en el último escalón, ojalá puedan conseguir alguna pasantía, che, te ayudo y déjame con alguien de confianza, déjame venir 2 horas, eh, inténtenlo. Yo sé que está difícil, porque las empresas tienen miedo de tener gente, pero a veces hay una relación de confianza con los dueños, ¿sí? Y pueden hacer, que sea 2 o 3 veces por semana, pero vayan mirando, aprendan a conocer los comprobantes, ¿sí? Porque después se reciben y de golpe van a tener que saber distinguir una factura, un remito, para qué sirve. Y claro, siempre lo vieron en la teoría, pero nunca lo vieron en la práctica. Los tipos de factura que hay, cómo se contabilizan, cómo contablemente, después de contabilizar en un libro de IVA, compras o ventas, extraemos un asiento resumen, o hay empresas que por cada línea del libro de IVA generan automáticamente un asiento contable, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante que ustedes lo empiecen a palpar antes de recibirse. Y están a nada de recibirse. Entonces, traten entre el poco tiempo de carrera que les queda de conseguir, y ojalá que lo consigan, porque bueno, cada vez lamentablemente hay menos empresas, sí, pero bueno, y los estudios contables se están achicando porque hay cada vez menos empresas, entonces, pero bueno, por ahí tienen esa chance, y si tienen esa chance, no la desperdicien. No importa, ¿sí? Si van a la empresa de un pariente y lo van a hacer gratis, no importa, ¿sí? Porque en realidad lo que ustedes están es absorbiendo información. ¿No? No les digo que trabajen todos los días, todo el día gratis, no, 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 porque ahí los estarían explotando. Pero sí decirle, te puedo venir 2 o 3 veces porque me van a ayudar, ¿sí? O en el estudio contable de algún amigo o amiga o pariente, ¿sí? Es muy importante que ya a esta altura de la carrera ustedes lo hagan. En los primeros años obviamente que hay una diferencia entre el que está trabajando y el que no está trabajando en lo nuestro, ¿sí? Porque, a ver, hay gente que está trabajando porque necesita trabajar, pero nada que ver con lo nuestro, ¿sí? Bueno, lo necesita, es lo que consiguió y está perfecto. Eh, pero los que trabajan, ¿sí? En el área o en cuestiones relacionadas, ¿sí? O sea, que están palpando la contabilidad, ¿sí? O los impuestos, ¿sí? Eh, realmente hay una diferencia, porque lo que están leyendo lo relacionan con lo que hacen todos los días, ¿sí? Y ya le digo, cuando se reciban no se encuentren con todo eso, ¿eh? Que es como arrancar, decir. Bueno,
Volvemos. Entonces, estos estados contables básicos, ¿sí? Se complementan, ¿sí? Con todo lo que está en las notas de anexo. Y eso, a ese conjunto, es lo que llamamos estados contables o estados financieros. Y acá les puse un recordatorio, si lo puedo agrandar. ¿Qué les puse? Recuerden que la dirección del ente es la única responsable de la preparación y la emisión de la información que contienen esos estados financieros. ¿Eh? El auditor no es el responsable de la información contenida. Veremos cuál es nuestra responsabilidad. Pero el responsable de la información, ¿sí?, contenida en los estados financieros es la dirección del ente. ¿Sí? Bien. Entonces, el auditor, ¿sí?, ese control que va a hacer es su trabajo, y como las normas lo llaman, van a encontrar encargo, ¿sí? Trabajo o encargo de auditoría. ¿Mm? Por eso se la puse en color la palabra encargo, porque ustedes cuando evalúen la norma van a ver que habla de encargo, ¿sí? Es el trabajo de la auditoría, ¿sí? El encargo. Y ese encargo de auditoría no es más ni menos que un proceso de investigación en base a ciertos parámetros o criterios, que ya habíamos adelantado que esos parámetros, criterios, esos sensores, eran las normas contables que tenemos que aplicar. Que veremos, ¿sí?, qué tipo de empresa es, ahora en un ratito, y vamos a ver cuáles son, ¿sí?, sobre las cuales tenemos que examinar. Bien. Entonces, esos criterios o parámetros o sensores para la preparación de los estados contables son las normas contables legales y profesionales. Legales porque derivan de la ley, de una norma que no está emitida, ¿sí?, por los consejos profesionales, ¿sí?, sino que viene de la ley de sociedades comerciales, del código, ¿sí?, de comercio, son legales. Y otras son profesionales, y ya vamos a ver que son las conocidas resoluciones técnicas, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que evaluar, ¿sí?, esa aplicación de esas normas, tanto de las contables legales como las contables profesionales. Y esas normas contables, profesionales y legales es lo que define el marco de información financiera aplicable. ¿Mm? Cuando hablamos de marco de información financiera, nos estamos refiriendo justamente a esas normas contables. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué marco de información financiera se aplica en Argentina? Ese marco de información financiera viene dado por las resoluciones técnicas que emite la FACSE, que es la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. La federación es un organismo profesional que agrupa a los distintos consejos de cada una de las provincias, ¿sí?, y la capital federal. Todos esos consejos, ¿sí?,
tienen una entidad de grado superior que es la Federación Argentina de Consejos Profesionales. Y la federación es la que emite la norma, que tiene todo un proceso, ¿sí?, para llegar a la emisión de una norma, y luego los consejos profesionales de cada jurisdicción, llámese jurisdicción provincia, cada una de las provincias, y la capital federal como otra jurisdicción, van a decidir sobre la aplicación para su jurisdicción, ¿sí?, de esa norma, o la fecha de entrada en vigencia de esa norma. Entonces, a veces hay normas que se aplicaron, ¿sí?, en forma, primero en una jurisdicción y luego en otra. Porque cada consejo, ¿sí?, tiene la atribución de adherir a la aplicación de esa norma a partir de un determinado momento. Bien, entonces, estas normas, estas resoluciones técnicas, nos marcan dos tipos de normas contables. La resolución técnica 26, ¿sí?, nos marca como normas contables las normas internacionales de información financiera, las NIF. Y también, ya vamos a ver cuál, las NIF para pymes. Cuando hablamos de pymes, no hablamos de pymes como las concebimos en la Argentina, ¿sí? No es la definición de pymes para el marco, por ejemplo, impositivo, que le dicen, bueno, hoy en Argentina se considera pyme a las industrias que tienen que tienen ventas por X pesos, o el comercio, entonces hacen segmentaciones. No, es la concepción de pyme para la norma internacional. Entonces tenemos las NIF y las NIF para pymes. Y la RT 54, ¿sí?, es la que da la NUA, la norma local, ¿sí? Las normas locales aplicables a aquellas que, ahora vamos a ver, empresas que no están obligadas a aplicar las normas internacionales. Entonces, el marco de información financiera está definido en las resoluciones técnicas. La aplicación de las NIA y de las NIF para pymes están vigentes de acuerdo a la resolución técnica 26, que las pone en vigencia. Y la norma local, la RT 54, con las modificaciones que sufrió, la 56 y ahora la 62. Bien, ¿qué nos dice esta RT 26? Me dice, ¿quiénes están obligados a aplicar NIF? ¿Quiénes? ¿Qué entes tienen que aplicar como normas contables las contenidas en las normas internacionales? Y define que están obligadas las entidades bajo el control de la Comisión Nacional de Valores. Y excluye, quiere decir, no están obligadas, ¿quiénes? Entidades que, de acuerdo a las normativas que emite la Comisión Nacional de Valores, acepten criterios de otros organismos de control. Por ejemplo, las entidades financieras, o una entidad de seguro, o una cooperativa, o una asociación civil. Entonces, si la Comisión Nacional de Valores es
excluyó a determinado tipo de empresas, ¿sí? De la obligatoriedad, esas va a quedar excluida. También excluye de aplicar NIF, norma internacional, a las emisoras que califiquen como pymes para la norma internacional, vuelvo a decir, y que la Comisión Nacional de Valores no la obligue a aplicar NIF. ¿Mm? Y otras entidades que la Comisión Nacional de Valores considere que no está obligada. Entonces, en principio, quien cotiza, quien está bajo el control de la Comisión Nacional de Valores, debería aplicar norma internacional como criterio contable. Excepto que sea la propia Comisión Nacional de Valores que la haya excluido por calificar en alguna de estos tres acápites que les dije, ¿sí? El resto, ¿m? El resto de las entidades, en forma optativa, como no estoy obligada, nadie me impide aplicar NIF o NIF para pymes, ¿sí? O sea, no estoy obligada. Ahora, si no estoy obligada, ¿puedo aplicarla? Sí, en forma optativa quienes quieran. Entonces, yo soy una empresa que no estoy bajo el control de la Comisión Nacional de Valores, que no estoy obligada a aplicar NIF, pero mi empresa está relacionada con una empresa del exterior y por esta relación contractual pretenden que mis estados contables sean realizados bajo las normas NIF. Entonces puedo aplicarlo. Obviamente son normas de mayor rigurosidad, de mayor complejidad, entonces no cualquiera y por cualquier cosa se le va a ocurrir aplicar NIF, ¿sí? Tiene que haber, la empresa tiene que tener, ¿sí? Una buena razón para estar aplicando esas normas que son mucho más complejas. Ahora vamos a ver que aparte, quien aplica NIF controla con NIA, ¿sí? Con norma internacional de auditoría. ¿Sí? Entonces, en forma optativa el resto la puedo aplicar. Si no opto por aplicar la norma internacional, ¿sí? ¿Qué norma local contable voy a aplicar? La 54 con las modificaciones que hubo a las 54, 56, 59 y 62 ahora, ¿sí? Pero cuando hablamos de la 54, estamos hablando de la norma, ¿sí? Y con las dispensas para las pymes, ahora sí para las pymes locales. Entonces, si para nuestra norma local somos una pyme, van a ver que hay determinadas dispensas que cuando lean la 54 van a decir, esto es aplicable solamente para las empresas que califiquen como pyme, o este procedimiento está excluido, ¿sí?, de que lo apliquen las pymes. Pueden aplicarlo en forma voluntaria, pero si no, por ejemplo, el impuesto a diferido, por decir un año. Entonces, volvemos. El marco lo dan las resoluciones técnicas de la Federación. Por la RT26, las empresas que están bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, salvo las excepciones que esta misma entidad posee, están obligadas a aplicar norma internacional. El resto de las entidades aplica la norma local, pero optativamente puede aplicar las NIF o las NIF para pymes. ¿Quedó claro? Que este es el marco de información financiera en Argentina.
¿Quién lo da? Las resoluciones técnicas. ¿Cuál tenemos que ver? La 26 y la 54. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿qué pasa con las auditorías? Esos van a ser nuestros sensores. Depende qué empresa estemos auditando, habrá confeccionado sus estados contables en base a la NUA o en base a norma internacional. Entonces, ahora hay que auditarlas, hay que controlarlas. ¿Y cuáles son esas normas de auditoría vigentes en Argentina? Que nos regulan nuestra actividad como profesionales. Entonces tenemos dos normas. Las normas internacionales de auditoría y otros encargos, que son las NIA, las famosas NIA, ¿sí? Y que están vigentes, ¿sí? De acuerdo a la RT 32 a 35. La RT 32 dice que esas normas internacionales de auditoría aplica para los encargos que de acuerdo a la RT 26 obligó, de acuerdo a la RT 26, quedaron obligados a aplicar norma internacional. Entonces, sencillo. El que la norma contable de preparación es NIF, es norma internacional, la auditoría se hace con NIA, con norma internacional. ¿Sí? No puedo hacer una auditoría aplicando la norma local, la RT 37, modificada por la 53, a una empresa que aplicó norma internacional para confeccionar sus estados contables. Entonces, el que aplicó norma internacional obligatoriamente o en forma optativa es auditado con norma internacional. Van a tener que aplicar todas las normas internacionales para la auditoría. Y obviamente, ustedes van a ver que esos auditores no es cualquier auditor, ¿sí? Tiene que estar calificado para poder auditar con norma internacional. Y las empresas que pudieron, ¿sí? Que no estaban obligadas a aplicar la norma internacional como criterio contable y aplicaron la NUA, los auditores auditan con norma local, con la norma de auditoría local, que es la RT 37 y su modificatoria la 53. ¿Sí? ¿Está comprendido esto? Bien. Sí. Bien. Ahora, qué principio básico rige? Sí. Exacto. Internacional con internacional, local con local, ¿sí? Y si yo apliqué optativamente, no me correspondía, pero la empresa aplicó NIF, por más que sea optativa, no se lo puede auditar con norma local. Internacional con internacional, local con local. ¿Eh? ¿Está? Bueno. Estas normas de auditoría, ¿sí? Tanto en la norma local, que es la RT 50, la RT 37, como en la norma internacional, que en este caso es la 200, establecen las normas, los lineamientos básicos para desarrollar las auditorías. ¿Mm? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar todos estos lineamientos? En la RT 37 y en la NIA 200.
¿Y cuál es el objetivo entonces? Decimos que nos va a decir esas normas, permitirle al auditor externo, obviamente, expresar una opinión acerca de si, ven, fíjense ahí, los estados financieros han sido preparados en todos sus aspectos materiales de acuerdo con una estructura que define la preparación de la información financiera, ¿sí? Entonces, si responde que, ¿se acuerdan? Dijimos, vamos a mirar si tenemos desvíos en base a un sensor. Nuestros sensores son las normas. Entonces, si aplicaron norma internacional, si se respetaron, ¿sí? Si se respetó en lo que hace a la evaluación, a la exposición, ¿sí? En la revelación de la información, la norma internacional, si estaba aplicando internacional o la norma local, ¿sí? Entonces nosotros vamos a poder decir si aplicaron razonablemente y si responde la información razonablemente, ¿sí? Y si hay desvíos, vamos a ver Profe, cómo los informamos. Sí, ¿qué decía la filmina anterior? Que no llegó a copiar. perdón, ahí vamos. Que estos principios, ¿dónde están? ¿Cómo tenemos que hacer nuestro encargo? A ver, está bien. Tengo que los sensores son las NIA, la NIF o la NU, ¿sí? Yo tengo que ver si se desvió de eso. Ahora, Sí, ¿qué procedimientos, qué cosas tiene que aplicar el auditor para llevar adelante ese encargo de revisión? Ese encargo, esos principios, ¿sí? Esos lineamientos están dados por la RT37 por la norma local o sí. por la NIA 200. Ahí se explican cuál, ahí después ustedes van a ver en la NIA 200 algo mucho más amplio, ¿sí? Que es lo que dice al mismo, para lo mismo la RT37. ¿Mm? Y ahí lo que marca es qué tenemos que hacer. A ver, nos ponemos en rol de auditor. ¿Cómo realizamos esa revisión? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? ¿Qué procedimientos tenemos que aplicar? ¿Para qué? ¿De dónde recogemos la evidencia? ¿Cómo evaluamos, ¿sí? A los riesgos que está sometido? ¿Cómo hacemos? ¿En qué nos afecta el tema del control interno? ¿Sí? Todo eso lo vamos a encontrar en una sección de la RT53 y en la NIA 200. ¿Eh? Bueno, Y el objetivo de eso es poder ver si esos estados contables son razonables y no se han desviado del marco de información financiera que les es aplicable. ¿Mm? Bien, entonces, para que ese encargo, ¿sí?, pueda terminar en nuestro informe de auditoría, en nuestro dictamen, ¿sí?, vamos a seguir pasos como verificar los estados contables, ¿sí? Este control de auditoría va a comprobar, ¿sí?, que los estados financieros reflejen la situación de la económica financiera de la empresa, ¿sí?, que se hayan cumplido la normativa, ¿sí?, contable, profesional y legal. Y fíjense, dice, identificando errores, irregularidades o fraudes. ¿Sí? En esa verificación, en esos controles que vamos a hacer, ¿sí?, nosotros vamos a intentar, con los procedimientos que vamos a aprender, a identificar errores, irregularidades o posibles fraudes, ¿sí? Y si los identificamos, ver de corregirlos de tal manera que la empresa, de comunicarlos al ente para que los pueda corregir, y entonces la información que luego surja, ¿sí?, responda a la realidad de la empresa razonablemente, ¿sí?,
y si no lo puede corregir, ¿sí? Veremos el impacto que tiene en nuestro informe. ¿Mm? Desde una opinión con un salvo que, ¿sí? Que se llaman salvedades, o hasta el extremo, que sería una opinión adversa, ¿eh? Donde decimos que no refleja. ¿Eh? Y eso es lo que brinda esta verificación de la composición de los estados contables y de la evaluación, ¿sí? De la normativa, que se haya cumplido con las normativas, es lo que le da confianza, es lo que le brinda confianza a los usuarios, ¿sí? Sobre la información que está dando el ente en esos estados contables, ¿sí? ¿Y les para qué? Para que puedan realmente tomar decisiones en base a esos estados contables. Bien, para realizar nuestra tarea vamos a ver más adelante, más hacia el cierre del cuatrimestre, que hay principios éticos, ¿sí? El código, vamos a tener que aplicar el código de ética, ¿sí? Que permita que nuestra tarea la hagamos. Todo eso está plasmado en códigos de ética, de independencia, de imparcialidad. Ven que dice, la independencia permite que el auditor actúe sin influencias internas, que sea imparcial, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos, si yo tengo que auditar la empresa de mi padre, no sería muy independiente, ¿verdad? Estaría afectando, porque tengo una influencia externa que me está condicionando. ¿Mm? También lo tengo que hacer con integridad y con objetividad, o sea, con honestidad, con transparencia, ¿sí? Sin influencias y manteniendo siempre la imparcialidad en el juicio profesional. ¿Mm? Y la competencia respecto de la labor, es decir, yo debo ser competente y tener el título, ¿sí? No me da la competencia solamente. Yo debo entender que para hacer un trabajo, tomar determinado encargo, quizá no sea solo, no sea suficiente que yo tenga el título. La norma local no prevé ningún condicionamiento, sí la norma internacional, la norma local no, pero nosotros cuando vamos a tomar un encargo de auditoría, tenemos que ser conscientes si somos realmente competentes para eso. Porque el que hayamos obtenido el título no quiere decir que tengamos toda la competencia, porque quizás nos falta la experiencia, la actualización, por eso siempre en nuestra profesión estamos en continuo capacitaciones continuas, nunca van a dejar de estudiar. Siempre va a haber normas nuevas, siempre va a haber cosas nuevas y siempre vamos a estar capacitándonos. Quien no se capacita en forma continua y crea que el título es suficiente para todo, va a estar en graves problemas. Entonces, esto que están haciendo acá en la facultad, en la universidad, para adquirir el título, es el primer paso. Después vamos a estar en una capacitación continua, ¿sí? Donde nos vayamos a desarrollar nos va a obligar, ¿sí? A capacitarnos en determinadas cuestiones. Entonces, eso es la competencia. Cuando hablamos de competencia no es saber, sí, la ley me permite, porque tengo el título habilitante. Sí, pero faltan otras cosas, ¿sí? Entonces,
eso es lo que va a dar seguridad. Y si es una empresa de mucha complejidad y de determinadas cuestiones que nunca la vimos en la vida, ¿sí? Por más que tengamos el título, tenemos que ser conscientes y responsables y no aceptar ese encargo de auditoría, porque hay cuestiones que están fuera de nuestro